vamos a ir a la palabra de Dios. Y el tema de hoy es fe en la escasez. Hoy vamos a terminar esta serie de enseñanzas donde estuvimos hablándole de la provisión divina de Dios para nuestras vidas. Si perdiste algún tema, pues todas las enseñanzas están en nuestro canal de YouTube. ¿Ya todo el mundo se suscribió a ese canal? Levanta la mano a alguien que no se ha suscrito. Alguien que no se ha suscrito. Ana López TV, por favor suscríbanse para que así puedan recibir acceso a todas las prédicas y enseñanzas que tenemos ahí. Y también queremos ir creciendo en nuestro canal YouTube. Ya casi tenemos 500 miembros, gloria a Dios. A Dios sea la gloria por eso. Para llevar la palabra de Dios a todo lugar que el Señor lo permita. Y les recordamos que tenemos 2 programas en vivo a la semana. ¿Cuántos? 2. Martes tenemos discipulado, 8:30 de la noche. Y miércoles es hora de oración de la iglesia. Todos ustedes deben conectarse los miércoles a las 8:30. Porque la iglesia tiene que orar. Jesús dijo que su casa será llamado casa de oración. Debemos conectarnos todos los miércoles, aunque sea a través de las redes sociales, no importa, para orar, para interceder delante del Señor. Si tienen alguna petición de oración, pues pueden traerla los miércoles, que nosotros oramos por todas las peticiones que ustedes nos traigan. Así que les invito, los animo a que tomen una horita, es solamente una horita. Los miércoles 8:30 de la noche estamos por el canal YouTube y también por las páginas de Facebook, pero yo prefiero YouTube porque ese Facebook está medio endemoniado. Y muchas veces censuran las prédicas y censuran las cosas, las escrituras, las enseñanzas que uno pone. Así que yo prefiero YouTube. Ana López TV. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Fe en la escasez. Ya el domingo que viene vamos a traer una serie sobre oír la voz de Dios. Creo que el Señor les va a hablar a través de esa serie. Cómo oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios, porque tenemos un Dios que le habla a su pueblo. Y tú y yo no podemos tomar decisiones como lo hace el mundo. Amén. Tú no puedes tomar una decisión porque se ve lindo, porque te pagan más, porque luce mejor. No. Dios te puede mandar debajo de una mata de plátano y ahí recibir bendición y prosperidad. Por eso antes de tomar una decisión, tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que oír su voz. Porque si lo oyes te va a ir bien, pero cuando tomamos decisiones basadas en lo que queremos, en lo que luce, en lo que mira, ahí puede ser que nos metamos en problemas. Así que vamos a traer esta serie de enseñanzas, oyendo la voz de Dios. Fe en la escasez. La prosperidad divina no depende de lo que tenemos. No depende. La prosperidad divina, la prosperidad bíblica depende de nuestra fe, de nuestra obediencia y de poder confiar en Dios en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles. La fe y la obediencia invitan la bendición de Dios en medio de la escasez. Vamos a la historia de la viuda de Sarepta. Esta historia a mí me encanta. Es una de mis historias favoritas en la Biblia. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Dice que vino luego palabra de Jehová a él. Él era el profeta Elías. Elías está en una crisis, está en una depresión, está huyendo de la malvada Jezabel que quiere matarlo, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. Porque llega un tiempo en la vida de todo hijo e hija de Dios donde Dios te dice: levántate. Dios puede usar un lugar para proveerte. Dios puede usar una manera para proveerte. Pero llega un día y una hora en la vida de todo hijo e hija de Dios donde el arroyo se seca. Donde Dios dice: hasta aquí. Levántate porque te voy a llevar a otro lugar y allí es donde está tu bendición. Levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. ¿Y qué? Mora allí. Dile que te quede al lado. Tienes que estar allí. Tienes que estar allí porque allí es donde Dios te va a proveer.
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y no demuéstrame un pan con bistec o algo para yo comer. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Me impresiona la fe de esta viuda, porque aún en medio de su crisis no dejó de adorar a Dios. Porque aún en medio de su crisis ella no dejó de obedecer lo que Dios le habló. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía las 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira las maneras que Dios usa para bendecirte. Dios puede usar una crisis para bendecirte. Dios puede usar una viuda que se está muriendo de hambre para bendecirte. Por eso tú tienes que obedecer a Dios y no juzgar por las apariencias. Por eso tú tienes que aprender a amar lo pequeño, apoyar lo pequeño, a obedecer lo pequeño. Lo que parece insignificante para ti puede ser la puerta para un gran milagro de Dios para tu vida. ¡Aleluya! Y Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero ame a mí primero. Subraya el hazme a mí primero. Ame a mí primero. No tienes ya de comer, esta es la última comida. Tu hijo tiene hambre, pero ponme a mí primero que a tu hijo. Hazme a mí primero. Porque en el reino de Dios hay un orden. Y cuando tú obedeces ese orden, Dios te visita con bendición y prosperidad. Gloria a Dios. Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Dime la verdad, mamá. ¿Qué hubieras hecho tú si el profeta te dice eso? La última comida que tú tienes y el profeta de Dios te dice: dámela primero a mí y después a tu hijo. ¿Qué hubieras hecho tú? No me conteste nadie. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque había una sequía en Israel en el momento. Por eso que no tienen de comer. Había una sequía en Israel, había hambre en Israel. Dios mandó juicio sobre Israel. Y entonces ella fue, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ella? Ella fue e hizo ¿qué? Como le dijo Elías. Como le dijo Elías. ¿Tú crees que en su mente no hubo preocupación? ¿Tú crees que ella entendió completamente lo que el profeta le dijo en su mente e hizo razón? No. Pero puso su fe por encima de su mente. Puso su fe por encima de sus bendiciones, de sus emociones. Por eso recibió el milagro. Como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Y el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra. ¿Conforme a qué? A la palabra que Jehová le había dicho por Elías. Qué tremenda historia esta. Y nos revela cómo Dios nos bendice, cómo Dios provee en medio de la escasez. Número 1, tiene que haber obediencia a Dios en medio de la escasez. Estamos en tiempos difíciles, señores,
porque estamos en tiempos proféticos. Aquí en este país hay una inflación y no importa quién esté sentado en la Casa Blanca, mientras este pueblo no se arrepienta, mientras este pueblo no se ponga a clamar a Dios, la bendición de Dios no puede llegar. Entonces, es importante que esté la bendición a Dios en medio de la escasez. Mira lo que le dijo, versículo 9. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Los niños sentaditos, por favor. Por favor, si tienen que ir al baño está bien, pero necesito los niños sentaditos en el servicio, mi amor. Tenemos que honrar al Señor cuando su palabra se está predicando. Si quieren ir al bañito, pues pueden hacerlo. Sí, con mucho gusto. Al bañito sí. Pero el resto del servicio sentaditos, por favor. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso fue lo que le dijo el Señor a la viuda. Ahora entiende que la viuda estaba en una situación desesperada. La viuda estaba a punto de morir de hambre. Dice la Biblia que ella iba a preparar la última comida para ella y para su hijo y a esperar allí, ¿qué cosa? La muerte. Entonces, en medio de la escasez, Dios le habló. En medio de la escasez, en medio de su crisis, Dios le da una instrucción. Y la instrucción era que a pesar de su crisis, ella sustentara al profeta primero. En otras palabras, Dios no espera que tengamos condiciones óptimas para hablarnos. Dios no espera que tú tengas condiciones ópticas para darte una instrucción y pedirte que tú hagas algo para Él. En medio de tu situación difícil, Dios te habla. En medio de tu escasez, Dios te trae una palabra que muchas veces puede ser que no haga sentido a tu lógica humana. Y si tú obedeces esa palabra, el cielo se hable para ti, para bendecirte. Estamos en tiempos difíciles, ¿sí o no? Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios manda la unción profética del Espíritu Santo a su iglesia. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios manda el mover del Espíritu Santo a tu vida y que en medio de tu escasez, en medio de tu crisis, en medio de momentos difíciles, Dios nos trae una palabra que si la obedecemos, desata la bendición de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Dios no permitió que la viuda olvidara esa palabra. ¿Qué hizo Dios? Le habló y después le puso al profeta delante. Porque cuando Dios te habla, Dios es tan justo que te da la oportunidad de obedecer lo que Él te dice. ¿Entendieron eso? Dios no quiere que tú ignores lo que Él te habla. Él te habla y después que te habla, te pone delante la oportunidad para tú obedecer lo que Él te dice. Le habló a la viuda y allí también le estaba hablando al profeta. El profeta estaba en el arroyo de Quiré y él tuvo que ir caminando hasta Sarepta. Esto es aproximadamente 90 millas. Era como 5 días que el profeta tuvo que caminar. Pero Dios también le había dado una palabra al profeta Elías. Él le había dicho que fuera a Sarepta y a una viuda y que él iba a proveer sustento a través de ella. Tanto Elías como la viuda obedecieron la palabra que Dios les dio y por eso Dios le hace un milagro en medio de la escasez. Dios es un Dios de orden. Por eso no dudes a Dios. Por eso confía en Él. Por eso obedece la palabra que Él te trae. Porque mira, ahora mismo Dios le está hablando a la persona que Él va a usar para bendecirte. Para aquellos de ustedes que necesitan trabajo, yo quiero decirte que a lo mejor a millas de aquí, Dios le está hablando a alguien que en el momento de Dios te va a ofrecer el trabajo que tú necesitas. Porque Dios es un Dios grande y soberano.
Dios pone todo en su lugar. Dios le habla a las personas que Él le tiene que hablar. Dios te lleva a donde tú tienes que ir. En este caso, el profeta tuvo que caminar 90 millas hasta llegar a la viuda. La obediencia a Dios, aun cuando parece difícil, es la clave para abrir las puertas de bendiciones para ti. Esa es la clave. Isaías capítulo 1, versículo 19. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si tan solo me obedecen, tendrán ¿qué? Comida en abundancia. Tú no tienes que tener miedo en tiempos de crisis. Nosotros no podemos tener miedo por lo que esté pasando alrededor de nosotros. Yo estoy orando para que la mala no gane en noviembre 5. Pero aunque sea la mala o aunque sea el bueno que se siente en la Casa Blanca, como iglesia, como pueblo de Dios, no tenemos por qué tener miedo, porque cuando Dios nos manda la palabra y nosotros la obedecemos, la bendición de Dios llega a ti y a tu familia, pase lo que pase. Obediencia es esencial en tiempos de escasez. Y déjame decirte que en tiempos de escasez es cuando Dios más te habla. Cuando tú estás en un desierto es cuando Dios más te habla. Cuando tú estás en una sequía emocional y en una sequía financiera es cuando Dios más te envía su palabra. Y muchas veces esa palabra no te va a hacer sentido. Pero cuando tú la crees y la obedeces, las puertas del cielo se abren para ti. Gloria a Dios. Número 2. Es importante honrar el orden de Dios en la escasez. El orden de Dios en la escasez. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué había esta condición tan triste en la nación de Israel en el momento? Por pecado. Por pecado. Porque el pecado trae pobreza. El pecado trae enfermedad. La nación que se rebela contra Dios y que se rebela contra la palabra de Dios, cae en pobreza, cae en escasez, cae en maldición. Esta era la situación en Israel en el momento. Había pecado en Israel, ¿por qué? Porque había un rey que se llamaba Acab, que era un impío. Porque cuando los impíos están en liderazgo, hay sufrimiento. Por eso, nosotros como cristianos no podemos tener esta mentalidad religiosa que dicen los cristianos que ellos no votan. Que ellos no votan. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que ayunar por las elecciones. Pero también los que somos ciudadanos americanos tenemos que salir a votar. Porque cuando un impío está en liderazgo y en el gobierno de una nación, viene maldición, viene pobreza y viene sufrimiento para esa nación. Y este era el caso de la nación de Israel. Estaba el rey Acab, que era un hombre impío. Era un hombre que no obedecía a Dios. Era un hombre que estaba fuera del orden de Dios. Él no caminaba en autoridad en su matrimonio. La que llevaba los pantalones en ese hogar era la mujer Jezabel y no era él. Y esta mujer era una mujer malvada, una mujer impía, una mujer que no honraba a Dios, que no honraba la palabra de Dios. Y este liderazgo corrupto fue la causa del hambre y la escasez que vino a Israel. El desorden y la rebelión a Dios son las puertas para la escasez. Apunten esto. El desorden y la rebelión a Dios son las puertas para la escasez. Cuando se está bajo un liderazgo impío, viene la escasez. Pero en medio de esa crisis que hizo Dios, levantó al profeta Elías para confrontar el desorden, para traer orden a Israel a través de su palabra. La palabra de Dios viene a nosotros para traer orden a nuestras vidas. Génesis capítulo 1, vamos ahí. Génesis capítulo 1. Versículo 1 al 3.
Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mira lo que pasaba. La tierra estaba ¿qué? Díganla conmigo. La tierra estaba desordenada y vacía. Donde hay desorden, hay vacío. Donde hay desorden, hay escasez. Donde hay desorden, no está la bendición de Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hizo? Y dijo Dios, sea luz. Y fue la luz. Antes de bendecir, Dios ordena. Al principio todo era un caos. Al principio la tierra estaba desordenada. Estaba vacía, estaba oscura. Era un total desorden. Y quizás tú en esta mañana me digas, esto describe lo que son mis finanzas. Mis finanzas son un caos. Mis finanzas son un desorden. Pero mira lo que hizo Dios. Dios no se dio vuelta. Dios no ignoró el caos. Dios no pretendió que el caos no estaba allí. ¿Qué hizo Dios? Dios miró el caos y dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Principio número 1. Ignorando y escondiendo tu situación no desaparece. Eso no son las maneras de Dios. Ignorando el problema no mejora. Ignorando la situación y pretendiendo que no está ahí no mejora. Dios no hizo eso. Al contrario, el ignorar un problema hace que empeore. El enemigo que tú no enfrentas crece, se empodera, te lleva a esclavitud. Dios no hizo eso. ¿Qué hizo eso? Dios miró el caos y dijo, que sea la luz. Y dice la Biblia que fue la luz. Entonces, no podemos ignorar nuestra situación. Esa no es la solución. Dios manda su luz. Dios manda su palabra a nuestras vidas. Y su palabra expone realmente cuál es la raíz de nuestro problema. Muchas veces la razón de nuestra escasez es falta de orden. Si la bendición de Dios todavía no ha llegado a tu vida, puede que ser que estés en un tiempo donde Dios te está llamando a poner su orden. No sé por qué dije eso, pero lo dije, allá fue, eso no está en mis notas. Muchas veces la razón de la escasez es falta de orden. Puede ser mal manejo de la finanza. Quizás están gastando más de lo que tú ganas. Porque este es un país donde te siembran descontento. Aquí nadie está contento con lo que Dios les da. Si Dios le da un Toyota, quieren un Mercedes. Si Dios le da un apartamento de 2 cuartos, quieren una casa de 5. No la pueden pagar, pero la quieren. Y en el momento que tú gastas más que lo que Dios te está proveyendo, entraste en el caos y en el desorden. Ahí no puede venir la bendición de Dios. Puede ser falta de ahorro. Ay, digo, ahora estoy tocando nervios. Usted sabe que yo he decidido ser una pastora que es alfarera, ¿no? Que forma. Porque la palabra de Dios forma. Y muchas veces duele porque la sanidad duele. La sanidad duele cuando tú tienes una enfermedad y si tú vas al médico y te dice, usted tiene un tumor en la oreja y se lo tengo que quitar. Y si no te lo quito, él te va a morir. Te lo quita, pero vas a pasar por lo menos 2 o 3 semanas de dolor. Pero después del dolor vas a ver la sanidad divina de Dios en tu vida. La sanidad duele, señores.
Cuando Dios nos llama a entrar en orden, eso nos duele, eso nos siente incómodo. Así que no te sientas mal conmigo. Yo te amo, yo te adoro. Y yo quiero que veas la gloria de Dios en tu vida. Por eso te estoy trayendo esta palabra. Muchas veces falta de ahorro. Aquí no podemos vivir al día. Tú sabes que yo estaba leyendo una estadística el otro día que dice que más del 70% de los seres humanos están en un cheque de estar en las calles homeless. Aquí no podemos vivir al día, porque si se te rompe el aire acondicionado, la semana antepasada se me rompió el aire acondicionado en mi casa. Llamo al hombre, me dice, tengo que cambiarle esto, tengo que cambiarle lo otro. Ok, yo sé, ¿cuánto me cuesta? Dime cuánto me cuesta. $400. Pero como yo soy como la cucarachita Martina, porque yo gano 3, guardo 1 y gasto 2. Si no tenemos ahorro y viene una emergencia, se te rompió un carro, se te rompió el aire acondicionado en la casa, te tienes que sacar una muela. Hoy en día para sacarte una muela te cobran $700 a la baja por una pinza. Si tú no tienes ahorrito, viene la crisis o viene el problema y se te formó el caos, porque tienes que coger prestado para poder cubrir la crisis. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos forme el hábito de ahorrar. Está muy calladito, pero cuando se está haciendo cirugía nadie habla. Pastora, pero es que yo no gano lo suficiente. Te voy a enseñar algo. Aunque tú ganes $1 millón, si no formas el hábito de ahorrar, el $1 millón lo botas en un día. No es cuestión de ganar, aunque sea 50 centavos que te den, guarda 25 y gasta 25 para que Dios te pueda dar más. El exceso de deuda, la vagancia. Aquí los vagos Dios no los bendice. Ese es un buen principio que el reino de Dios no apoya. Quizás te enseñaron eso tu mamá, quizás te lo enseñó en tu cultura, quizás tú tenías unos padres que vivían de cupones, que vivían prestados, que vivían del seguro social. Usted ahora es una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron y tenemos que ser libres de eso en el nombre de Jesús. Hay situaciones donde sí tenemos que pedir ayuda. Y está bien pedir ayuda, por ejemplo, personas retiradas que ya son mayores de edad, no tienen fuerza para trabajar. Y para eso este país nos da seguro social, eso está bien. O personas que tienen algún disability, alguna enfermedad que no pueden trabajar. O perdiste el trabajo y por un tiempo en lo que encuentras un trabajo tienes que coger unemployment. Eso está bien. ¿Están conmigo? Quiero traer un balance a esta enseñanza. Estamos hablando de hombres que tienen salud y tienen fuerza para trabajar. Dios no bendice la vagancia. Dios no bendice a los vagos. La vagancia trae pobreza y trae escasez. Y por último, el no sembrar en la obra del Señor. Vamos a Malaquías. Mira, este es un tema que a mí no me gusta predicar. Yo lo estoy haciendo esta mañana por obediencia. Aquí les voy a predicar por obediencia. En mi carne, a mí no me gusta predicar de dar. Se lo estoy siendo honesta. Y no estoy predicando para pedirte nada ni porque me hace falta nada, porque el que se ocupa de mí es el Señor. Pero como está en la Biblia, y cuando yo estaba preparando el mensaje, el Señor me dijo, vete a Malaquías. Yo dije, ay Dios, vete. Pues para allá voy. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Esto es un principio en el reino de Dios, que es activo en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, probadme ahora en esto. Esta es la única escritura en la Biblia donde Dios te dice, probadme. Mira si Dios se compromete a hacer lo que Él dice cuando nosotros hacemos nuestra parte. Probadme ahora en esto. Traed que los diezmos. Diezmo es el 10% de lo que ganamos. Si tú ganas 1,000, pues 100 son para el Señor. Pastora, eso es mucho dinero. Yo tuve una vez un millonario que me dijo a mí, porque el diezmo de él ganaba como 10,000 pesos al mes.
Y el diezmo de él era $1,000 y pico. Y me dice él a mí, pastora, eso es mucho. Y yo digo, no hay problema. Si tú quieres traer menos, pues yo le voy a pedir a Dios que te dé un trabajo donde te paguen menos. El diezmo es el 10% de lo que ganamos. ¿A dónde va? Di conmigo, al alfolí. ¿Qué es lo que es el alfolí? El alfolí en el Viejo Testamento era como un tesoro, era como un cofre que tenían en el templo, donde ellos llevaban allí, depositaban allí los diezmos para los gastos del templo. Ahora, en el tiempo moderno, no tenemos un cofre. Yo no tengo un cofre aquí para poner los diezmos, pero hay lo que se llama cuenta bancaria. Esta iglesia tiene una cuenta bancaria. Ese es el alfolí de la iglesia. Ahí es donde van los diezmos. Al alfolí. El diezmo no va al predicador que tú ves en YouTube. El diezmo no va al vecino tuyo que se quedó sin trabajo. El diezmo, dice la Biblia, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Al alfolí. El alfolí es donde se almacena la provisión de la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces, si tú estás dándole el diezmo al predicador que estás viendo en YouTube, está fuera del orden de Dios. El diezmo tiene que ir a la iglesia donde tú perteneces y al tesoro donde se almacena la provisión de esa iglesia. ¿Lo están viendo claro en la palabra? Y haya alimento en mi casa. Porque tu diezmo hace posible que haya alimento en esta casa. La renta de este local viene de tu diezmo. Los equipos que tú estás viendo esta mañana, este piano, este iPad, eso allá arriba, la licencia que tenemos que sacar para poder operar, viene de tu diezmo. Tu diezmo hace que la iglesia exista. Sin el diezmo, la iglesia no existe. Porque es ilegal ante Dios y es ilegal ante el IRS de los Estados Unidos que una iglesia venda un producto para beneficiarse y operar. ¿Están conmigo? Algunos lo hacen y yo les estoy enseñando esta mañana que están ilegales. En el reino de Dios, como en el reino, en las leyes de los hombres, la iglesia puede mantenerse exclusivamente del diezmo y la ofrenda del pueblo. Yo ahora no puedo decir, voy a poner una tienda de ropa aquí. Cuando se acabe el servicio, voy a poner una tienda de ropa para vender ropa y lo que yo gane de esa ropa, costear la iglesia. Eso es ilegal ante Dios y ante las leyes de los hombres. Es el diezmo y la ofrenda del pueblo de Dios la que paga las cuentas de la iglesia. Dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mira la promesa. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Bendición hasta qué? A que sobreabunde. Cuando tú no das diezmo, Dios te mantiene viviendo de cheque en cheque. Cuando tú no das diezmo, Dios te mantiene de cheque en cheque. Pero cuando tú eres fiel con los diezmos, Dios te prospera. ¿Qué quiere decir eso? Que te da para cubrir tus gastos y para que te sobre. Entonces tú decides si tú quieres vivir de cheque en cheque. Yo no quiero vivir de cheque en cheque. Yo quiero vivir en la prosperidad de Dios. ¿Y qué activa esa prosperidad? Mi obediencia. Mi obediencia. Cuando yo entro al orden de Dios, y parte de ese orden es el obedecer los principios de dar en la Biblia. ¿Están conmigo? El Señor encendió la luz y en ese instante Él vio la realidad de todo. Todo estaba desordenado.
Y el Señor empieza a poner orden. Dice la Biblia que Él separó la luz de la tiniebla, que Él separó las aguas de los cielos, que Él separó la tierra. Dice la Biblia que puso orden antes de crear a Adán y lo mandó a nombrar los animales. Y después que estaba todo en orden, entonces Él creó a la mujer. Mientras más orden, Dios aumentó sus milagros. Y Dios aumentó su creación. Lo mismo se aplica en nuestras vidas. Mientras más tú pongas tus finanzas en el orden de Dios, mientras más tú pongas tu vida en el orden de Dios, más Dios va a crear, más Dios te va a bendecir y más Dios te va a prosperar. Gloria al Señor. Si Dios no te bendice, es porque estás en el tiempo donde Dios te está pidiendo que te organices. Si Dios no te está multiplicando, es porque Dios te está organizando. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, dígase que hágase todo decentemente y con orden. Por eso yo quiero que en la iglesia tengamos orden. Ahora mismo esta iglesia Dios la está organizando. Estamos estableciendo el orden de Dios aquí. Por eso los estamos discipulando. Por eso tenemos clases de discipulado todos los meses. Para aquellos que sienten el llamado de Dios a servir. Porque ¿qué estamos haciendo? Trayendo el orden de Dios para que Dios nos pueda crecer, nos pueda bendecir y nos pueda prosperar. Número 3, último principio. Estamos viendo 3 principios esta mañana. Número 1. Obediencia a la palabra que Dios te da en la escasez. Número 2, estamos viendo que Dios nos manda a poner nuestra vida, nuestra finanza en orden en medio de la escasez. Hay ministerios que ayudan a familias a hacer esto. Si alguno de ustedes quiere que yo les ayude, pues yo me comprometo de voluntaria a ayudarlos a poner sus finanzas en orden. Si alguien necesita ayuda, si alguien necesita consejo en esta área. Si tienes llamado de Dios al ministerio y tú no tienes tu finanza en orden, estás en un peligroso terreno. Nunca se queden en una iglesia donde el pastor no tiene sus finanzas en orden. Porque si el pastor no sabe manejar sus finanzas, mucho menos va a saber manejar las finanzas de la iglesia. En las asambleas de Dios, cuando te van a ordenar, yo estoy ordenada por las asambleas de Dios. En las asambleas de Dios, cuando te van a ordenar, te hacen un buró de crédito y te hacen un récord criminal. En las asambleas de Dios, si ves que tú tienes crédito malo, no te dan credenciales. En las asambleas de Dios, si ven que tú tienes demasiados gastos comparado con lo que tú ganas, no te dan credenciales. Y yo estoy 100% de acuerdo con ese criterio. Porque si tú no tienes tus finanzas en orden, ¿cómo vas a poder manejar las finanzas de Dios? En una iglesia, cuando empezamos a crecer, se manejan finanzas. Y muchas veces Dios bendice y prospera la iglesia. Y ahí es donde vienen los pastores que roban. Ahí es donde vienen los pastores que endeudan la iglesia hasta el cuello. Ahí vienen los pastores que usan el evangelio para hacerse ricos ellos, pero no para avanzar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron sus finanzas en orden. Estamos viendo esto esta mañana. Por último, tenemos que tener generosidad en la escasez. Dice que la viuda, mira lo que dice, tenía solamente un puñado de ¿qué? De harina. Le dijo, tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Y qué hizo con eso? ¿Qué hizo la viuda con eso? ¿Se lo quedó? Le dijo al profeta, no, yo le tengo que dar de comer a mi hijo primero. ¿Qué hizo? Lo compartió con el profeta primero. Porque la generosidad, aun cuando se tiene poco, desata la bendición de Dios a tu vida. Estamos en tiempos difíciles, pero la Biblia nos enseña a ser generosos. Aunque estés en tiempos difíciles,
Ayuda en lo que tú puedas ayudar. Ahora voy al último principio. Les dije, esta prédica, te lo doy sinceramente, a mí no me gusta predicarla, Señor, perdóname. Pero soy sincera, lo estoy haciendo por obediencia. Vamos al último principio. La Biblia enseña algo muy importante en la Biblia, que el pueblo de Dios necesita aprender. Porque hay verdad que ha habido abusos, pero cuando nos salimos del balance de Dios, cuando nos salimos de la enseñanza de la Biblia, entonces el enemigo encuentra puertas para hacer mal. La Biblia enseña que bendecir y ser generoso con los ministros del Evangelio es algo que honra a Dios y trae bendición. Antes de que Dios me levantara, yo serví por 21 años a la pastora principal de mi iglesia. Y yo no digo esto por orgullo, lo digo porque les tengo que enseñar este principio. Y me voy a usar yo porque yo lo hice. Yo no le puedo enseñar a ustedes algo que yo no he hecho. Por 21 años, yo estuve sirviendo la pastora principal de las Asambleas de Dios en la iglesia donde yo estaba. Y cuando yo digo servir, no estoy hablando solamente que serví en la iglesia. Hubo ocasiones donde yo limpié su casa. Hubo ocasiones que tuvo enfermedad y yo la cuidé y le di comida. No solamente yo, otros pastores y otros líderes de la iglesia. Nosotros entendimos en la iglesia que para ser bendecidos, la Biblia nos enseña a servir y a bendecir a los ministros del Evangelio que nos bendicen con su ministerio. Es algo que honra a Dios y trae bendición. Hay muchas maneras de bendecir a los ministros. Apunten ahí. No estoy diciendo eso pidiéndole nada a ustedes. ¿Están claros conmigo? Yo no necesito nada. Dios se ocupa de mí. Yo les estoy enseñando esto por obediencia, porque yo tengo que enseñarles el consejo completo de la Biblia y porque Dios quiere bendecirlos y prosperarlos. ¿Cómo se bendice los ministros del Evangelio? Número 1, respetándolos, orando por ellos, sometiéndonos a su autoridad, proveyendo bendición material para ellos. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien. La palabra ancianos, ahí en el griego, está hablando de líderes del Evangelio. Está hablando de pastores, ministros, levantados, colocados por Dios en la iglesia. A los ancianos que gobiernan bien. Ahí está hablando de ministros que te enseñan la sana doctrina de la Biblia. Ministros que te enseñan el consejo completo de la Biblia. Ministros que tienen la iglesia en orden. Ministros que confrontan el pecado, que hablan la verdad, que te ayudan en oración, que te ayudan en consejería. Esos son los que gobiernan bien. Sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Subraya eso en la Biblia. En predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es, subraya esa parte porque esta mañana creo que esta escritura nos va a sacar de mucha confusión. Digno es el obrero de su salario. Rapidito les voy a explicar los principios que nos está dando la Biblia. Dice primero que son dignos de doble honor. Ahí está hablando de honor, de honrar a un ministro del Evangelio. ¿Cómo honramos a un ministro del Evangelio? Bueno, sometiéndonos a ellos, ayudándolos en el ministerio, con lo que tenemos, con lo que podemos, ya sea tiempo, ya sea talento, habilidad, sembrando fiel para la obra del Señor, para el ministro que ellos están llevando a cabo en la tierra. Dice que deben recibir el sustento necesario. ¿Lo están viendo ahí? Ahí la Biblia está comparando a un ministro como un obrero. En otras palabras, un ministro en el reino de Dios es como uno que trabaja en una compañía.
Tú trabajas en una compañía y el trabajo que tú estás haciendo allí, tu empleador te lo recompensa. Bueno, la Biblia en ese sentido está poniendo a los pastores en la misma categoría tuya. Nosotros somos obreros, empleados en el reino de Dios para hacer su obra en la tierra. ¿Estás conmigo? Y de la misma manera dice la Biblia que somos dignos de salario. Entonces, yo ahora en este momento he hecho un compromiso con Dios que le estoy dando prioridad a levantar la iglesia antes de yo coger un sueldo de esta iglesia. Eso es un compromiso que yo he hecho delante del Señor. Pero la Biblia sí dice que un pastor, una pastora, puede ser recompensado por la iglesia por su trabajo. Por ejemplo, yo también tengo la convicción de que yo no creo que un ministro debe manejar un Rolls Royce. Yo no creo que un ministro debe parquear un Mercedes-Benz delante de la iglesia. Hay veces que Dios lo da. Hay veces Dios puede tocar el corazón a un millonario y decirle que le dé un Mercedes-Benz al pastor. Por ejemplo, en la iglesia donde yo servía, eso le pasó a la pastora. Vino un hombre millonario y le dijo, le voy a traer la semana que viene un Mercedes-Benz del año. ¿Qué color le gusta? Y ella le dijo, no lo quiero. ¿Pero por qué si yo se lo estoy regalando? No lo quiero. Porque cuando yo venga y vean el Mercedes-Benz parado delante de la iglesia, la persona que viene no sabe que usted me lo dio. Y lo primero que el diablo le va a poner en la mente es que la pastora está usando el diezmo para comprarse Mercedes-Benz. Y si ese Mercedes-Benz le cuesta la salvación a alguien, no lo quiero. Yo tengo esa misma convicción. Si hay algo que va a ser de piedra de tropiezo para que alguien se rinda a Jesús, un siervo, una sierva de Dios, no lo debe hacer. Eso todo tiene que ser en un balance. Pero sí, los pastores, de acuerdo a la Biblia, los principios del reino de Dios, debemos ser recompensados por nuestro servicio. Por ejemplo, yo creo que es una injusticia delante de Dios. Hace poco hubo un caso de una iglesia que creció. Ya corre casi más de 2,000 miembros. Y los líderes de la iglesia no querían que la iglesia le diera salario al pastor. Eso está fuera del orden de Dios. Y eso trae maldición para el pueblo de Dios. Hasta que llegó el obispo, llegó la cobertura y dijo, esto lo vamos a cancelar ahora mismo. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Este pastor está casado, tiene hijos, tiene obligaciones. Y ahora mismo la iglesia ha crecido, que requiere más tiempo de él, requiere más oración, requiere más esfuerzo. Y lo justo es que le demos un salario justo que cubra su necesidad. Y así lo hicieron. Y ¿sabes? Después que hicieron eso, la iglesia se duplicó en tamaño. Porque los principios del reino de Dios nunca fallan. Para cerrar, y vamos a orar. En medio de la escasez, Dios trae abundancia. Cuando confiamos en Él. Mira aquí en esta historia cómo Dios escogió no escogió a una persona rica. Escogió a una viuda pobre que ya estaba a punto de preparar su última cena para ella, para su hijo y morir. Entonces tenemos que ser humildes y recibir las maneras que Dios escoge para proveer nuestras necesidades en tiempo de escasez. El profeta Elías, que era el profeta más conocido en Israel en el momento, era un hombre bien conocido, no le dijo a Dios, yo soy demasiado grande, demasiado conocido para ir a una viuda pobre. No, él fue. Él se humilló, él recibió, él aceptó el vehículo que Dios usó para proveer su necesidad. Dios puede usar la manera más insignificante, la manera que tú menos esperas para bendecirte y proveer por tu necesidad. Por eso tenemos que ser humildes y recibir y aceptar las maneras que Dios usa para bendecirnos. Porque mira, aprende algo. Tú puedes estar en el lugar más humilde,
Puedes estar haciendo el trabajo más insignificante, que si esa es la voluntad de Dios para ti, ahí Dios te bendice, ahí Dios te prospera y ahí Dios te levanta. Pero puedes ser el dueño de una compañía multimillonaria. Puedes estar trabajando por una compañía que te pagan $1 millón al año, que si estás fuera de la bendición de Dios, nada te va a ir bien, nada. La fe de la viuda salvó al profeta Elías. Y también tu fe en medio de la escasez puede ser el vehículo que Dios use para alimentar a alguien, para bendecir a alguien, para ayudar a alguien. Estamos en tiempos difíciles. Pero les pido, vamos a pararnos por un momentito para orar y ya nos vamos. Estamos en tiempos difíciles. Yo sé que estamos pasando por situaciones duras, muchos de nosotros. No estoy ignorando tu necesidad. No estoy trayéndote condenación, simplemente te traigo los principios de su reino. Te traigo la verdad de la Biblia. Porque es la verdad de la Biblia, cuando la obedecemos, que nos saca de la escasez, que nos saca del sufrimiento y de la enfermedad. Estamos en tiempos difíciles, pero vamos a orar en esta mañana. Que tengamos fe en estos tiempos difíciles. Que no dejemos de confiar en Dios. Que abramos nuestros oídos a la voz de Dios en tiempos difíciles. Dios le llevó una palabra a la viuda en medio de su crisis. Dios le llevó una palabra al profeta en medio de su crisis. Y porque la obedecieron, la bendición de Dios se desató en sus vidas. Dios nos trae una palabra en estos tiempos difíciles. Si la obedecemos, si la creemos, Dios nos visita con bendición y prosperidad. No dejemos de hacer el bien en tiempos difíciles. No dejemos de ser generosos en tiempos difíciles. No dejemos de sembrar en el evangelio en tiempos difíciles. Obedezcamos la palabra que Dios nos manda. Dios está poniendo nuestras vidas en orden. Y esto puede doler, puede ser incómodo. Dios manda su luz para exponer el desorden y el caos en nuestras vidas. Pero su palabra trae orden. Dios nos llama a poner nuestras vidas en orden para visitarnos con su bendición y su prosperidad. Levanten las manitos ahí donde estás. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Sí, Señor. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, ante su gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo ante está. Inúndanos de tu gloria, adoremos al Señor. Él es el Dios que quiere bendecirte. Él es el Dios que quiere levantarte, que quiere prosperarte. Él es el Dios que quiere sacarte de la escasez y la pobreza. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Que esta palabra, Señor, abra nuestros ojos. Que la podamos recibir con fe y obediencia como lo hizo la viuda. No fue fácil para ella oír las palabras del profeta, mandándole a dar a él comida primero. Pero detrás de aquella palabra venía una promesa, que la harina y el aceite no iban a faltar en su casa.
y asimismo lo hiciste. Señor, que esta palabra, la mente, las emociones humanas no la resistan en el nombre de Jesús. Pero al igual que lo hizo la viuda y el profeta Elías, obedezcamos tu palabra. Sometamos nuestra vida a la palabra y a las instrucciones de Dios. Porque cuando nos sometemos al orden divino de Dios, Él nos visita con prosperidad, con bendición, con sanidad y crecimiento en el nombre de Jesús. Oro por toda persona que recibió este mensaje y la que los van a recibir en los próximos días. Y oro que el Espíritu Santo nos dé la gracia para obedecerla, para creerla, para confiar en ella en el nombre de Jesús. Y oro que en tiempo de escasez, en tiempo de aflicción, seamos sensibles a la voz de Dios, a la palabra que tú nos envías, y nos des la gracia para poder obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo, aleja de ellos todo mal, que tengan una semana bendecida en victoria, que tú bendigas su entrada y su salida, y que tú levantes y prosperes la labor de sus manos a medida que declaramos que Jesús es nuestro Señor y obedecemos los principios de tu reino en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Dios me los bendiga. Los vemos el próximo domingo. Quédese. Gracias por haber visto nuestro video y oro que esta palabra te haya sido de bendición. Te recordamos de nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Jesus House of Praise, todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 18505 del Northwest, la 75 Place en Miami, Florida, 33015. También, si no te has suscrito a nuestro canal YouTube, te invito a que lo hagas ahora para que seas notificado cada vez que subamos material nuevo de prédica. También te recordamos que estamos en vivo los martes, hora de discipulado a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Y también los miércoles tenemos hora de oración a las 8:30 de la noche. Te invitamos a que te conectes. Dios te bendiga ricamente.